Vamos a leer la palabra, vamos a ir adentrándonos en las escrituras y vamos a ir conociendo la importancia del nacimiento de Jesucristo. En primer lugar, vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice: Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así. El ángel Gabriel se le presentó a José, quien era esposo de María, y le dijo todo esto, que va a nacer un hijo, que no tenga miedo, que el hijo que iba a nacer de María iba a nacer fruto del Espíritu Santo, y llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador del pecado del pueblo. Jesucristo vino a cumplir un papel muy importante, a darnos la salvación, a salvarnos del pecado, darnos una vida nueva. ¿Quiénes necesitan una vida nueva? ¿Quiénes necesitan de la salvación? Una persona que esté bien necesita de alguien que lo salve. Pero Jesucristo vino para todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo estaba en una condición donde necesita la salvación, necesita un salvador. Es igual cuando una persona, por ejemplo, está en la piscina y no sabe nadar. Si no sabe nadar, fácilmente se puede ahogar. Y para evitar eso hay una persona que se llama salvavidas. Cuando una persona se está ahogando, el salvavidas, el papel es entrar al agua y sacarlo y darle los primeros auxilios para salvar a la persona. Pero el salvavidas no puede entrar directamente al agua así nada más. Si la persona que se está ahogando tiene mucha fuerza, el salvavidas no puede entrar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una persona entra a salvar a otro que se está ahogando y tiene mucha fuerza? ¿Qué pasa? Se pueden ahogar los dos, así mismo. Por eso la persona que se está ahogando, el salvavidas conoce y espera que se debilite, que baje la fuerza. No que muera, pero que esté como sin fuerza, como cansado, agotado. Ahí él entra, lo saca, le da los primeros auxilios y lo atiende y puede sacarlo. Jesucristo vino a salvar a nosotros porque estábamos en una condición parecida al que se está ahogando en una piscina. Nosotros estábamos como muertos. ¿Por qué? Por el pecado. Si nosotros buscamos en la Biblia el origen del pecado, nos encontramos con que Adán y Eva se apartaron a Dios porque le desobedecieron, lo menospreciaron. No, no guardaron la palabra de Dios. Al contrario, recibieron la palabra de Satanás y le dijo: come de ese árbol que te da la sabiduría, serás como Dios. Le dijo cosas que le llenaron sus ojos. Y el árbol que Dios le había dicho al hombre que no lo comieran, porque si ellos comían de ese árbol, ciertamente iban a morir, ellos desobedecieron a Dios y comieron de ese árbol. El árbol le pareció para ellos muy atractivo después que le dijeran la mentira. Serás como Dios, podrás tomar decisiones, podrás vivir según tu camino, según tu pensamiento, según tu corazón. Ah, seré como Dios. Yo voy a mandar en mi vida. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Ah, seré como Dios, así. Por eso ellos tomaron ese fruto y no tomaron en cuenta la palabra de Dios. El desobedecer a Dios constituyó el pecado que nos separó de él. Y por esa razón, el hombre heredó una naturaleza pecaminosa y carnal.
fue excluido del jardín de Edén, dejó de comer el fruto del árbol de la vida, fue destinado a trabajar duramente, a vivir del sudor de su frente, a caminar errante. El hombre recibió mucha maldición por ese pecado. Pero a través del tiempo se han levantado personas que sí quieren caminar delante de Dios, sí quieren vivir escuchando la palabra de Dios. En su momento ellos tenían la palabra de Dios, pero la menospreciaron. Y fruto de eso entró el pecado al mundo. Y juntamente con el pecado entró también la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que cuando entró el pecado al mundo, también entró juntamente la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así, Adán pecó y el pecado fue transmitido generación tras generación. Nuestra naturaleza cambió. Dios, cuando nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, pero el hombre aceptó la palabra de Satanás, menospreció la palabra de Dios y caminó con un corazón diferente al de la voluntad de Dios. Ya no es semejante a Dios. Por eso el hombre heredó el pecado y heredó la muerte. Ahora, ¿cómo podemos solucionar eso? A través de la historia, en la Biblia podemos conocer muchas personas que caminaron siguiendo la voluntad de Dios. Ahí tenemos el caso de Abraham. ¿Conocen a Abraham? Abraham se conoce como el padre de la fe. Abraham caminó por la fe, creyendo y apoyándose en Dios. Salió de un lugar de donde vivía toda su familia, dejó toda su familia y se fue a vivir a un lugar donde él no conocía. Dios lo envió a un lugar lejos. Y él salió porque confiaba en Dios. Él sabía que Jehová, creador de todo, es poderoso. En su momento él creyó, mientras vivía, que Dios era muy poderoso. Él vivió según la voluntad de Dios y Dios le prometió algo muy importante. Le dio una promesa diciéndole que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Todas. Nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Dios, a través de Abraham, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo, tuvo dos hijos y uno de ellos se llamó Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos formaron las tribus de Israel, 12 tribus. Esas tribus heredaron la palabra de Dios directamente desde Abraham. Desde Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, cruzó el río Jordán, ese pueblo se le conoció como el pueblo hebreo. A partir de ahí se le llamaba el pueblo hebreo. Entonces tuvo como hijo a Isaac, tuvo como hijo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, los cuales fueron las tribus de Israel. Ellos heredaron la palabra de Dios. Ellos heredaron la promesa de la salvación. Fruto de la descendencia de Abraham iban a ser una persona que iba a guiar al pueblo, que iba a traer la justicia, iba a salvarlos. Ya el mundo estaba muy contaminado, pero la familia de Abraham, los descendientes, conservaban la palabra de Dios. Pero llegó un punto donde muchos de ellos se distanciaron y a cada momento se equivocaban, no se apoyaban en Dios, otra vez caían en pecado y Dios volvía y tenía misericordia con ellos. Fueron esclavos en Egipto durante 400 años, se olvidaron de Dios. Al final, cuando no aguantaban, clamaron nuevamente a Dios y Dios le envió un Salvador. Le envió a Moisés. Pero después que Moisés lo sacó de Egipto, que le dio la salvación, otra vez se apartaron de Dios. Murieron. Todos los que caminaron por el desierto no llegaron a la tierra prometida, solamente su descendencia. Todos los que entraron en un principio no llegaron a la tierra prometida, pero su descendencia fue la que pudo llegar.
Y así pasaba el tiempo y el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, le acontecían muchas cosas malas, se arrepentían, lloraban y otra vez Dios le daba su favor, porque la misericordia de Dios es muy grande. Y así vivieron durante muchos años. Venían a conquistarlos reyes grandes al punto donde el pueblo de Israel se dispersó por todo el mundo. Empezaron las deportaciones a Babilonia. Se destruyó todo. Ya no se sabía de las 12 tribus de Israel a dónde iba cada una, porque todas lo que sobrevivieron se dispersaron en el mundo. Luego vino la división. El pueblo estaba dividido en Jerusalén al norte y el pueblo de Judá al sur. Hubo muchas situaciones antes de que llegaran los persas, conquistaran y se llevaran a todas las personas cautivas. Pero Dios nunca se olvida de su promesa. La única salvación que nosotros tenemos es la que Dios nos da por la gracia y su misericordia. Vamos a buscar la palabra. Vamos a buscar Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya el pueblo se había dispersado tanto, había olvidado a Dios, pero Dios nunca se olvidó de su promesa, que a través de la descendencia de Abraham iban a ser el Salvador, el cual fue Cristo. Pero aquí está diciendo que la mano de Dios siempre está atenta para ayudar a cada uno de nosotros. Dice aquí, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído tampoco se ha agravado para no oír. Es decir, que el oído de Dios siempre está activo para escuchar nuestras peticiones y nuestras oraciones, y que la mano de Dios está siempre activa para ayudarnos. Pero hay una condición, aquí dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué sucede? Dios siempre está a su favor para ayudarnos, pero nuestra maldad, el pecado en nuestros corazones, ha hecho una gran división entre nosotros y Dios, de tal manera que Él no nos puede escuchar. Hay que solucionar esto. Entonces, Dios preparó un camino muy bueno para nosotros poder reconciliarnos con Él. A través de la historia, Dios trabajó grandemente con el pueblo de Israel, pero fuera del pueblo de Israel se encuentran muchas culturas, como por ejemplo los gentiles. Como habíamos mencionado que el pueblo de Israel heredó las palabras, las enseñanzas de su padre Abraham, el pueblo hebreo, heredaron todas sus enseñanzas, pero los demás pueblos seguían a otros ídolos, creían en sí mismos, tenían diferentes creencias. Y como la salvación está en la palabra del Señor, las demás personas necesitaban también la salvación, necesitaban recibir el perdón de Dios. Pero ¿cómo podían hacerlo? Porque había ciertas tradiciones que Dios estableció para el pueblo de Israel, que los israelitas creían que los demás también necesitaban cumplir eso para poder ser salvos. Los israelitas decían, bueno, nosotros heredamos la palabra de Dios, somos descendientes de Abraham. Pero ¿y los demás entonces? ¿Qué pasará con los demás? El plan que Dios preparó para poder salvarnos no solamente fue para salvar al pueblo de Israel, sino para unirnos a todos en un solo pueblo, un solo cuerpo. Tanto los gentiles que no pertenecían al pueblo hebreo como el pueblo hebreo en sí.
Para los hebreos era muy difícil concebir eso. Es imposible. ¿Cómo otro pueblo puede recibir la gracia de Dios? Ellos no entendían. Ellos sabían que para lidiar con el pecado tenían que hacer varias cosas. Como que, por ejemplo, el sacrificio. Por cada pecado que la persona cometía, dentro de la ley de los hebreos, del pueblo de Israel, especificaba claramente qué debían hacer para solucionar ese pecado. Como por ejemplo, hoy día una persona roba, tenemos la Constitución, tenemos las leyes. Si una persona roba, ¿qué pasa con la persona que roba? Vamos a ver, los niños. ¿Quién me dice? Si una persona roba, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo es, Adriana? A la cárcel. Bueno, primero tiene que ir a un juicio. Hay que ver si es verdad que pecó, que cometió ese pecado. Y según las normas, bueno, aquí es diferente porque aquí se roban una gallina y lo meten preso, otros se roban la mitad de dinero del país y andan sueltos, pero hay una ley, hay una ley. Entonces la persona que comete tal infracción debe cumplir, debe una pena, ¿verdad? Bien, los judíos, por ejemplo, el pecado por hierro, así le llamaban, era el pecado, o se conoce así, el pecado por ignorancia. Una persona pecaba sin saber, por ejemplo, ¿cómo una persona puede pecar sin saber o sin premeditarlo? Un accidente. Una persona estaba trabajando y mientras tenía una herramienta, se caía y le caía encima a otro y le quitaba la vida, por ejemplo. Tenía que pagar el precio de ese pecado que cometió, de la muerte por asesinato involuntario. Entonces tenía que ofrecer un tipo de sacrificio, un cordero sin mancha, sin defecto, tenía que sacrificarse y tenía que derramarse la sangre como precio por la paga del pecado. En Levítico 16 dice que la sangre está en el cuerpo y el cuerpo vive mientras la tenga. Es decir, que la sangre mantiene viva a la persona. Si una persona derrama toda su sangre, significa que murió. Entonces, por el precio del pecado, la paga del pecado es la muerte. Alguien pecó, debía morir. Muy fuerte, ¿verdad? Entonces, para cada pecado ellos tenían una norma. Por eso, en ese tiempo, tenían que matar muchos corderos, muchos animales, así. Esa era la ley del pueblo de los israelitas. No así para los otros pueblos. Pero entonces, ¿qué pasaba con los demás pueblos? Con el mismo pueblo de Israel. Luego de eso, Dios estableció a un sumo sacerdote, un representante. En Levítico 16 aparece la figura del sumo sacerdote. En este caso, el sumo sacerdote anualmente reunía a toda la congregación y sacrificaba un cordero para todos. Ahí ya la cosa, ¿verdad? Ahora está más fácil, pero hay una situación que después que esas personas eran redimidas, eran perdonadas por ese ritual que hacían, eran libres del pecado que habían cometido, pero no para que vivieran otra vez haciendo lo malo. Pero cuando terminaba el rito, había que esperar el año siguiente para que perdonaran los pecados también. Entonces la situación era muy complicada. ¿Por qué? Porque en el hombre hay una naturaleza pecaminosa y carnal. Heredamos, nuestra naturaleza cambió. Decía al principio, nosotros heredamos una naturaleza de imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado hizo una división entre nosotros y Dios. Nuestra naturaleza cambió a una naturaleza pecaminosa y carnal. Del pecado mismo no sale fuerza para nosotros poder vencer al mismo pecado. Necesitamos primero de un poder que no tenemos para poder vivir acorde a la voluntad de Dios. Y en el proceso Dios también le estableció los 10 mandamientos. Entonces el pueblo ahí quería cumplir los mandamientos para reconciliarse con Dios por ese camino pecaminoso. Ellos dijeron a Dios, entréguenos una ley y nosotros la cumpliremos. Éxodo. Si leen el libro de Éxodo 19 y 20, pueden ver que el pueblo mismo exigía a Dios. Estaban confiados de sí mismos. Denos una ley que la vamos a cumplir. En Éxodo 20 le estableció los 10 mandamientos. ¿Ustedes recuerdan alguno de ellos? De los 10 mandamientos.
no matarás, no dirás falso testimonio, no dirás mentira, no te aferrarás a imagen e ídolos, honrarás a tu padre y a tu madre. Y esos 10 se derivan en 613 mandamientos. 613. Dios dijo, el que cumpla la ley vivirá por ellas. En Hebreos. Moisés se lo enseñó al pueblo y en el libro de Hebreo el apóstol nuevamente lo enseña. El que cumpla la ley vivirá por ella. Pero para poder cumplir la ley necesitamos tener un corazón ordenado, un corazón puro, un corazón limpio. Pero si ya yo tengo el corazón limpio, entonces yo no puedo cumplir una ley para justificarme. Entonces muchos de los judíos pensaban que ellos eran dignos, ellos eran limpios y que por eso podían cumplir la ley. De esta manera, ellos no tomaron en cuenta la naturaleza pecaminosa y carnal. Básicamente, ellos se engañaban a sí mismos y muchos hoy día se engañan a sí mismos. La Biblia luego, el apóstol Pablo describe, el apóstol Pablo luego, perdón, él explica detalladamente el propósito de la ley, los mandamientos, y dice, si nosotros leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 3, voy a buscar brevemente, estoy dando un contexto antes de entrar al nacimiento de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, que la ley está establecida para aquellos que la llevan, para que puedan entender que delante de Dios solamente lo que le espera es el juicio. Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso hoy día mucha gente no lo entiende. La ley misma se introdujo para que nosotros pudiéramos conocer esa naturaleza pecaminosa y carnal, para que una vez reconociéndola podamos comprender que necesitamos de un Salvador. Mientras una persona no necesite de un Salvador, no lo busca. O como decíamos ahorita, mientras una persona no esté en una condición que entienda que se está muriendo, el salvavidas no puede entrar a la piscina y sacarlo. Entonces, a través de la ley, nosotros podemos reflejar nuestro corazón. Porque la ley dice no matarás. Yo diría, bueno, pues ya yo sé que como dice no matarás y yo no he matado, pues yo cumplo ese mandamiento. Pero Jesucristo dijo en San Mateo 5:21, pero cualquiera que se enoja contra alguien, cualquiera que pelea, cualquiera que le desee la muerte a alguien, ya es culpable de juicio. Ahí cambió totalmente la teoría que tenían los judíos. Pero ¿cómo es posible? Por eso ellos no podían aceptar lo que Jesús decía, porque Dios mira lo que hay en el corazón. Nosotros, por lo general, miramos lo que ven nuestros ojos y creemos lo que nosotros podemos percibir. Pero Dios mira más allá, Dios mira lo que hay en el corazón, las intenciones del corazón. Y así yo me puedo dar cuenta, bueno, pues yo me he enojado muchísimo, yo he peleado muchísimo, es decir, mi corazón, he tenido corazón de homicida. En el libro de Santiago nos dice que podemos cumplir toda la ley, pero si fallamos en un punto nos hacemos culpables de todos. Es como una cadena. Si se rompe un eslabón, se destruye totalmente. Nosotros necesitamos cumplir la ley. Si queremos justificarnos con Dios ante nuestras obras, necesitamos cumplir la ley al 100%. Pero si nos enfocamos a cumplirla al 100%, no entendemos el propósito de la ley. ¿Por qué? Para nosotros, la ley misma nos muestra nuestro pecado, pero la ley no tiene el poder para hacer que nosotros dejemos de pecar. No hay ningún poder en la ley. Nosotros queremos. ¿Quién de aquí ha tratado de cumplir la ley o trata de cumplir la ley? Levanten la mano los que tratan de cumplir la ley de Dios. Levanten la mano, los que tratan. Los que tratan. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos tratando, pero la palabra dice que hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Entonces, ¿cómo podemos cumplir la ley? Por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, no podemos aferrarnos a justificarnos delante de Dios por la ley. Por la ley no se puede.
Nosotros, a través de la palabra, el apóstol Pablo describía claramente que en su mente él se deleitaba con las cosas buenas, de hacer las cosas buenas, cumplir la ley, pero su carne le decía lo contrario. Por sí mismo, él quería hacer la cosa buena, pero su cuerpo le llevaba a otra dirección. Es decir, el pecado domina a las personas. Como la hoja cuando cae del árbol, la hoja no decide dónde caer. El viento la lleva a un lugar y donde el viento la tire, ahí mismo cayó. No tiene voluntad propia. Asimismo nosotros, el pecado nos domina. Necesitamos a alguien que nos pueda dar la fortaleza para poder vencer al pecado. Y eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros podamos comprender, que Él vino aquí para darnos esa fuerza, pero no le recibieron, no le aceptaron porque no creían en Él. Muchos no creían en Él. Pero aquellos que le conocieron, sí se apoyaron en Él. Nosotros leímos el nacimiento de Jesús, por eso decimos la importancia del nacimiento de Jesús. Mientras nosotros no nos encontremos con Jesús, siempre vamos a vivir tratando con nuestra propia fuerza, con nuestro propio apoyo, que al final nuestra fuerza llega hasta un límite y no podemos. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 1. Decía, San Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Aquí dice a su pueblo. Muchas personas pueden pensar, no, que fue a los israelitas. No. ¿Quién es el pueblo de Dios? A todo el que cree en Él, a todo el que le recibe a Él, se hace partícipe del pueblo de Dios. Al contrario, no solamente partícipe, sino que nosotros nos hacemos familia. A través de Jesucristo nosotros nos constituimos hijos de Dios. Dice la palabra aquí. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre de Jesús significa Salvador del pecado del pueblo, y el nombre Emmanuel significa que Él estará siempre con nosotros. Entonces, ahí lo que nos faltaba a nosotros para poder vivir según la voluntad de Dios, ya aquí Dios nos lo está permitiendo a través de Jesús. Nos está permitiendo el perdón de los pecados y nos está permitiendo una vida juntamente con Él. Y esa es la diferencia que hay entre una persona que no ha recibido a Jesucristo y otra que la ha recibido. El que ha recibido a Jesucristo debe tener la fe de que está con Él y que Él mismo tiene el poder para darnos nosotros sabiduría, esperanza, paz, para poder vencer todo tipo de situaciones por más difíciles que sean. Y esto se trata de la fe. Entonces, el nacimiento de Jesús, por eso es muy importante. Quien no reciba a Jesucristo, quizás vivirá esperando que llegue otro Salvador. Los judíos mismos todavía esperan a un Salvador porque no creyeron en Jesús. Vamos a buscar ahora en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. Efesios, capítulo 2, versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí el apóstol Pablo está explicando el propósito de una manera clara sobre de Jesucristo, pero para eso tuvimos que entrar en contexto. Hace un momento yo le estaba compartiendo que el pecado ha hecho una división entre nosotros y Dios, ¿verdad? Como si fuera una pared.
una pared imaginaria entre nosotros y Dios, el pecado. ¿Qué más? El pueblo se dispersó. Están los que creen en la ley, los mandamientos, están los que creen en diferentes religiones, creencias. Y dice la palabra, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo tenía un léxico muy refinado. Él hablaba de una forma, un nivel muy alto. Quizás nosotros cuando leemos y más la Biblia que está en un castellano antiguo, pero aquí Pablo está explicando claramente que Dios unió a todo el mundo en un solo cuerpo a través de Jesucristo. Ya no importa que seamos judíos, que seamos griegos, que seamos hebreos, necesitamos creer en Jesús como nuestro Salvador y de esta manera nosotros formamos parte de la familia de Dios a través del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso el nacimiento de Jesús fue muy importante. Hace 700 años, 700 años antes de Jesucristo, Dios le profetizó a Isaías que iban a ser un salvador, un guiador. Y a Miqueas también, hace 700 años, en un tiempo donde el imperio persa estaba gobernando y quería conquistar todo el pueblo de Israel, donde iniciaron las deportaciones y todo eso. Y 600 años antes de Jesucristo también el ángel Gabriel le apareció a Daniel en un tiempo donde el rey Nabucodonosor también invadió el pueblo y se lo llevó a todos a Babilonia y mataron a muchas personas. Y nuevamente le dio esperanza de que iban a ser, incluso le dijo la fecha exacta en que iban a ser. En las 72 semanas iban a ser, le dijo a Daniel, el Salvador. Esas 72 semanas se convirtieron en 400 años antes de Cristo. Cada semana de las que ellos contaban antes tenía alrededor de 7 años. Para cuando terminaron las semanas, se empezaron a construir los muros y del templo y demás, y nació Jesucristo. Y la palabra dice que unos magos fueron a visitarle del lejano oriente. Unos magos le llevaron 3 obsequios: incienso, oro y mirra. Ellos llevaron oro y se arrodillaron ante Jesús y lo veneraron, le honraron. Ellos tenían una posición, un estatus muy alto, porque para llevar oro o regalar oro, no cualquier persona podía regalar oro. Además, ellos tenían conocimientos de los astros. Ellos podían seguir las estrellas hasta el punto donde se encontraba la ciudad de Belén. Ellos tenían mucho conocimiento. ¿Por qué una persona viajaron por meses? Porque antes era en camello, con el burrito sabanero. Ellos viajaban en su burro, en su camello. No era tan fácil. Duraban meses para poder llegar. Del Oriente Profundo hacia la Tierra Santa, hay alrededor de 1000 kilómetros. Y en camellos, eso fue una distancia que le duró muchísimo, como meses duraron para llegar. Y si tomaban otra vía, podían durar años. Así. Porque ellos saben quién fue que nació.
el Salvador. Ahora, nos corresponde a nosotros reconocer a ese Salvador. Entonces, Jesucristo nació para cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos cambiar a través de su salvación. Últimamente voy a leer unos capítulos, unos versículos. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Dice, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Nuestro estatus cambió. Antes éramos creaciones de Dios. Nosotros ahora pasamos a ser no una simple creación, aunque de simple no tenemos nada nosotros, pero pasamos a ser hijos de Dios. Es decir, Jesucristo vino a esta tierra con el objetivo de poder salvarnos y reconciliarnos con Dios. A través de su sacrificio, Él pagó el precio de nuestros pecados, derramó toda su sangre, su cuerpo fue molido, fue sepultado, pero también Dios al tercer día le resucitó entre los muertos y le dio vida nueva. Ese es el bautismo en el cual nosotros nos bautizamos. ¿Cómo? Reconociendo que ese viejo hombre débil, pecaminoso y carnal que heredó el pecado de Adán, la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza murió juntamente con Jesucristo. Romanos capítulo 6 lo dice. Nosotros debemos considerar que morimos juntamente con Jesucristo. Y que al tercer día, cuando Dios le resucitó, también a nosotros nos levantó con vida nueva. Y la palabra dice que Jesucristo está con nosotros, que Dios es nuestro Padre y que nosotros estamos reconciliados con Dios, no por obra que yo hubiese hecho, sino por la gracia de Dios. La gracia significa cuando alguien nos otorga algo a nosotros sin nosotros siquiera merecerlo. Ahora, ¿qué diferencia hay para los que viven en la gracia? Que la palabra nos enseña que Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y Él tiene poder para que nosotros podamos vivir en buena conciencia, que podamos vivir con gozo, con esperanza, que podamos vencer muchas situaciones. El Espíritu de Dios es el que nos da esa capacidad. Es la diferencia. Sin Jesucristo tenemos solamente la ley y los mandamientos. Tratamos de cumplir. Ahora, la fe en Jesucristo consiste en que Él nos otorga el poder y a través del Espíritu Santo, por el trabajo que realizó, nos da la vida nueva. Una vida apoyado en Él. Para vivir en Él necesitamos creer en Él. Necesitamos tener fe. De esta manera Dios nos salvó y nos permitió a nosotros una vida nueva. Eso se llama el nacer de nuevo, el segundo nacimiento. Nacimos en pecados. Morimos con Jesucristo y resucitamos para vida nueva. Ese es el proceso del Evangelio. Ese fue el trabajo que Jesucristo vino a hacer en nuestra vida. Por eso desde muchos años atrás, como le había mencionado, esperaban la llegada de Jesús. Ya no se necesita sacrificio. Ya no se necesita ofrenda por el pecado. No se necesita. Y nosotros recibimos una gran gracia y debemos aprovecharla. Hoy por eso recordamos lo valioso que es el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Jesús nace cuando usted le recibe, cuando usted cree en Él. Y aunque 25 de diciembre nosotros recordamos una buena fecha porque ya a nivel mundial o casi todo el mundo aparta esta fecha para nosotros recordar el nacimiento de Jesús. Por eso vamos a aprovechar. Porque a Dios le gusta que le honren y que le glorifiquen y que le reciban y que compartan, porque este mensaje de amor que Dios nos ha permitido a nosotros es para compartir, no para quedarnos con Él. Porque este mensaje a la persona que cree y le recibe le da mucha esperanza
y le ayuda en toda su vida. Entonces, también no solamente en esta vida, sino en la vida que Dios nos promete después de esta, un reino juntamente con Él. Entonces, hasta aquí yo voy a orar para terminar. Oremos. Todos en actitud de oración, oremos. Señor, le damos gracias. Hoy nuevamente usted nos permite recordar lo importante que fue el nacimiento de Jesucristo, Señor. Antes, aunque nosotros hubiésemos querido o tuviéramos el deseo de cumplir la ley o hacer lo bueno, en nosotros moraba solamente el pecado. Por eso del pecado como fruto también emanaba más pecado, Señor. Y no solamente con el deseo se puede hacer las cosas bien, se necesita de ese poder suyo, Señor, esa gracia que usted nos permite a través de Jesús, su Espíritu Santo, que nos permite a nosotros el dominio propio, nos ayuda a caminar, Señor, en santidad y nos da la fortaleza para hacer lo bueno, Señor. Por eso le pedimos que siempre mantenga firme en nuestro corazón su gracia y voluntad y que bendiga a todas aquellas personas que han escuchado esta palabra, que hayan recordado el trabajo suyo, Señor, y permita que nosotros continuemos con esta actividad y podamos disfrutar, Señor, que usted nos permite este momento de gozo y regocijo por el nacimiento de Jesucristo, Señor, en nuestra vida. Le agradecemos y dejamos todo en sus manos. Le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.